Cuando la directora ejecutiva del exclusivo complejo Torres de Madrid gritó: "Usted no sirve ni para limpiar su propia casa", el silencio fue tan absoluto que incluso el murmullo del aire acondicionado pareció desaparecer. La frase, dirigida con frialdad quirúrgica a una mujer de más de 60 años, con escoba en mano y uniforme gris, resonó en el vestíbulo como una bofetada que nadie quiso ver. Pero alguien lo vio. Y lo grabó. ¿Te ha impactado este comienzo? Dale like, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque esta historia demuestra cómo un simple acto de desprecio puede desencadenar una verdad que lo cambia todo. Madrid, martes por la mañana. La ciudad apenas despertaba cuando Lucía Carrera, 41 años, jefa de operaciones del Grupo Convergent, cruzó el hall principal del edificio más caro del distrito financiero. Vestía de negro impecable, su cabello recogido en un moño tirante, y sus tacones repiqueteaban sobre el mármol con autoridad. El móvil en su mano no paraba de vibrar, pero ella no lo miraba. Sus ojos estaban fijos en el ascensor. Del otro lado del vestíbulo, una mujer barría con movimientos lentos, precisos, casi invisibles. Su cuerpo era pequeño, delgado, encorvado por los años. El uniforme de limpieza, una bata gris sin logotipo, estaba limpio pero gastado. Llevaba el cabello recogido bajo una redecilla oscura, y unos lentes gruesos le cubrían media cara. Nadie la saludaba. Nadie la veía. Nadie excepto Lucía. Cuando la ejecutiva notó la figura barrer justo frente a la entrada del ascensor, su ceño se frunció. Aceleró el paso. Ni siquiera redujo la marcha al ver el cubo con agua y el cartel amarillo de piso mojado perfectamente visible junto al balde. No le importó. «Muévase», dijo sin mirarla. La limpiadora intentó apartarse rápido, pero no lo bastante. Lucía pisó una zona húmeda. El sonido del tacón resbalando sobre el mármol fue seco, breve. Luego vino la caída. Y después, el grito. ¿Qué demonios? ¿Quién dejó esto así? El café de su vaso desechable se esparció por el suelo y manchó su pantalón de lino negro. La recepción entera contuvo la respiración. El guardia de seguridad se acercó corriendo, y la recepcionista dejó caer su bolígrafo. Lucía se incorporó con ayuda, furiosa, sin importar que le doliera el codo. Se volvió hacia la mujer que aún sostenía su escoba, temblando ligeramente. «¿Tú? ¿Estás ciega o qué? ¿Quién te contrató? ¿Sabes cuánto cuesta este traje? ¿Te parece normal dejar esto como un patinadero?» «El cartel está ahí, señora», musitó la mujer, sin levantar la mirada. «¿Me estás contradiciendo?», bramó Lucía. «Fuera. Quiero que esta mujer no vuelva a pisar este edificio. Ni de visita». Varias cabezas se agacharon. Nadie defendió a la anciana. Nadie dijo una palabra. Nadie, excepto un joven de unos 20 y pocos, mochila al hombro, que esperaba cerca del ascensor. Sacó su móvil y grabó en silencio. No era empleado del edificio. Era becario de una agencia de prensa con oficina en el 5º piso. No lo conocían. Nadie lo notó. Lucía se marchó al ascensor, con su asistente pegado a los talones. Las puertas se cerraron. El murmullo volvió. A las 10 de la mañana, el video estaba en su nube personal. A las 11:30, ya circulaba por 2 grupos de WhatsApp. A las 14, lo había retuiteado una influencer de justicia social. A las 17, el nombre de Lucía Carrera era trending topic en X, antes Twitter. La publicación decía: «Así trata la directora de Convergent Group a una mujer mayor que limpiaba correctamente. Miren cómo el karma actúa en segundos. Almohadilla vergüenza, almohadilla justicia para Aurora». El nombre Aurora fue una invención. Nadie sabía quién era la mujer.
Ni siquiera Lucía. Pero la historia ya estaba viva. Mientras tanto, en la torre, Lucía se dedicaba a lo suyo, reuniones, informes, amenazas veladas a empleados por llegar tarde. Ignoraba los mensajes de su asesor de imagen. No abría los enlaces que le enviaban. Internet es un basurero, le dijo a su asistente. Pero el basurero ardía. A las 18:45, un periodista de la cadena 7 Noticias tocó la puerta de seguridad del edificio y pidió hablar con recursos humanos. Llevaba una copia del video en el móvil y una expresión muy seria. A las 19:15, la señora de la limpieza, que efectivamente se llamaba Aurora, llegaba a su pequeño apartamento en Vallecas. Dejaba su escoba, su uniforme, su silencio, y sacaba del armario una vieja caja de cartón. Dentro, una toga doblada con cuidado. Una medalla de excelencia académica. Un carnet universitario amarillento. Aurora del Carmen Reyes. Catedrática de Filosofía Moral. Universidad Complutense de Madrid. Emérita desde 2007. La mujer que fue humillada esa mañana no era solo una limpiadora. Y el joven que la grabó estaba a punto de descubrirlo. El video superaba las 2 millones de reproducciones cuando Aurora volvió a aparecer por el edificio Torres de Madrid, no como trabajadora, sino como noticia. Era miércoles por la mañana, y frente a la entrada principal se encontraban 3 cámaras, 2 reporteros y una docena de curiosos. La recepcionista la reconoció de inmediato, pero esta vez no bajó la mirada. Aurora caminaba con paso firme, vestida con un abrigo oscuro y un pañuelo beige que le daba un aire sobrio, digno. En sus manos, una carpeta de documentos. Detrás de ella, uno de los periodistas más conocidos de la televisión nacional, Samuel Vidal, el mismo que había hecho caer a 2 ministros con sus investigaciones. Nadie entendía qué hacía con ella. Pero él sí. La noche anterior, Samuel había recibido un correo desde una cuenta anónima con 3 archivos adjuntos. Un documento escaneado de un expediente universitario, una nota de prensa amarillenta de 1999 y un recorte de una denuncia archivada. Todo a nombre de Aurora del Carmen Reyes. El asunto del correo, la mujer a la que Lucía Carrera humilló no es quien creen. En cuestión de horas, el equipo de Samuel conectó los puntos. Aurora había sido una de las filósofas morales más respetadas del país en los años 90. Publicó varios ensayos, impartió conferencias en Oxford y Harvard, y dirigió un programa de ética aplicada en la Universidad Complutense. Hasta que, en el año 2000, desapareció del mundo académico tras ser acusada, falsamente, como se sabría después, de plagio y malversación de fondos. El caso fue cerrado sin juicio. Sin pruebas. Solo con una renuncia. Samuel, como buen sabueso, encontró lo más perturbador. El denunciante principal había sido el entonces subsecretario del Ministerio de Ciencia, Ernesto Carrera. El padre de Lucía. La mujer que cayó al suelo por un resbalón ahora era un símbolo. La historia tenía todos los ingredientes: poder, injusticia, redención. Y alguien había decidido que era momento de sacarla a la luz. Dentro del edificio, Lucía estaba reunida con su equipo de crisis. Su asesor de imagen, una mujer con voz afilada y traje rojo, le hablaba sin rodeos. No podemos detener esto con un comunicado. Tendrás que pedir disculpas. En cámara. Hoy. ¿Disculparme con una mujer que dejó el suelo mojado? Bufó Lucía. ¿A una limpiadora qué? Esa limpiadora fue profesora titular en Oxford, la interrumpió la asesora. Y según la prensa, tu padre destruyó su carrera. Lucía palideció. ¿De dónde sacaron eso? Está saliendo en todos los canales. Y ahora mismo está aquí. Con Samuel Vidal. Lucía se levantó bruscamente de la silla. ¿Qué?
Aurora Reyes está abajo. Y te busca. El silencio se volvió espeso. Lucía, por primera vez en años, dudó. Recordó vagamente ese nombre. Aurora Reyes. Sí. Lo había oído en su infancia. Una cena, una discusión entre su padre y su madre. Y si alguien descubre lo de Aurora, había gritado su madre una vez, antes de que el padre callara todo con una mirada. Lucía se enderezó. No voy a exponerme a una trampa mediática. Que se largue. Ya no puedes controlar eso, dijo su asistente en voz baja, mostrándole la pantalla de su móvil. Un directo en redes sociales. Aurora Reyes llega a Convergent. 40.000 espectadores en tiempo real. Lucía apretó los puños. Muy bien, dijo. Que suba. El ascensor subió lentamente hasta el piso 24. Samuel entró primero, cámara en mano. Detrás, Aurora. Lucía estaba sola en la sala de juntas, de pie, con las manos cruzadas. Cuando vio entrar a Aurora, su cuerpo se tensó. No esperaba que usted fuera tan alta, dijo Aurora con tono neutro, cerrando la puerta. Lucía no respondió. Han pasado 25 años, añadió Aurora. Pero su apellido me resulta familiar. ¿Qué quiere? Preguntó Lucía. No quiero venganza. Ni dinero. Quiero verdad. Samuel encendió la grabadora. ¿Sabía usted que su padre destruyó mi carrera? Lucía tragó saliva. No tengo idea de lo que habla. Claro que sí. Usted tenía 16 años. Estudiaba en el colegio privado Marqués del Prado. El mismo donde yo daba clases como invitada antes de que su padre ordenara cerrarme las puertas. Lucía la miró fijamente. Estaba perdiendo el control de la conversación. El control era su religión. Y Aurora, con sus palabras pausadas, la estaba desarmando. Si su padre usó su influencia para proteger a alguien más, lo sabremos, añadió Samuel. Hemos encontrado los documentos. Las contradicciones. Las fechas. ¿Qué quieren de mí? Repitió Lucía, esta vez con la voz más tensa. Aurora dio un paso adelante. Sacó una copia de una carta, escrita a mano. Esto es de su madre. Me la envió anónimamente hace 10 años. Decía, lamento todo. Fue injusto. Nunca debí callar. La reconocí por la letra. La conocí bien, señora Carrera. Mejor de lo que imagina. Lucía sintió un vértigo. Su madre. Aurora. Un nombre. Un secreto. Mi madre murió hace 8 años. Y dejó la culpa escrita, dijo Aurora. La cuestión ahora no es lo que su padre hizo. Es lo que usted va a hacer. Samuel levantó la cámara. ¿Quiere responder? Lucía no dijo nada. Pero por primera vez, no porque no supiera qué decir, sino porque comenzaba a darse cuenta de que toda su vida, su poder, su nombre, su éxito, se había construido sobre algo podrido. Y el olor comenzaba a subir a la superficie. Las cámaras se apagaron, pero el incendio apenas comenzaba. A las pocas horas de la entrevista en vivo con Aurora Reyes, los titulares se multiplicaban, la ejecutiva que cayó por su arrogancia, el oscuro pasado de los Carrera, justicia poética en Torres de Madrid. Pero lo que más impactó a Lucía no fueron los medios. Fue el silencio de su padre. Intentó llamarlo esa misma noche. 3 veces. Sin respuesta. En la cuarta, entró directo al buzón. Ernesto Carrera no era un hombre que ignorara llamadas. Era un hombre que controlaba la narrativa. Y ahora, por primera vez,
Parecía estar escondiéndose de ella. Lucía permaneció sola en su oficina hasta la medianoche. Su asistente se había ido hacía horas. Afuera, la ciudad parpadeaba, ajena a su desmoronamiento interno. Sobre el escritorio, la carta escrita por su madre temblaba bajo el flujo constante del aire acondicionado. No podía dormir. Así que hizo lo que nunca había hecho. Abrió la caja fuerte en su despacho personal, esa que contenía documentos antiguos, títulos, fotos familiares, y una agenda de cuero envejecido. La de su madre. Lucía la abrió con manos temblorosas. Entre fechas de cenas, anotaciones domésticas y recordatorios, encontró un pasaje subrayado en rojo. Aurora. 12 de octubre. Ernesto no quiso que le diera clases a Lucía. Dijo que sabía demasiado. Que hablaba de cosas que podían hacerla pensar diferente. Después me gritó. Dijo que si yo insistía, la perderíamos a ella también. Como a Álvaro, murmuró. Nunca supe quién era Álvaro. Lucía retrocedió. Álvaro. Un nombre que no reconocía. Una historia enterrada en el miedo. A la mañana siguiente, se presentó en casa de su padre. Un ático lujoso en la zona alta de El Viso. La puerta fue abierta por su asistente personal, Teresa, una mujer seca que había trabajado con Ernesto durante más de 20 años. Su padre no está disponible, señorita Carrera. No he venido a pedirle permiso, respondió Lucía, y entró sin esperar más. Ernesto estaba sentado en el salón, en bata, mirando un partido de polo sin sonido. El control remoto en una mano. Una copa de coñac en la otra. No deberías estar aquí, dijo sin mirarla. ¿Quién era Aurora para ti? Ernesto bebió sin apuro. Una piedra en el zapato. ¿Eso justifica destruir su vida? Él suspiró. ¿De verdad vienes a juzgarme ahora? Tú, que has despedido a madres solteras por llegar 5 minutos tarde. Que has hecho llorar a pasantes por un punto fuera de lugar. No te engañes, Lucía. No eres diferente a mí. No me compares contigo. Te construí. A mi imagen. Eres eficiente, rápida, brutal cuando hace falta. ¿Y eso es algo de lo que debo estar orgullosa? Ernesto se volvió hacia ella por primera vez. Sus ojos grises eran fríos como mármol. Aurora me amenazó. Sabía cosas. Cosas que podían arruinarme. Tu madre era débil. Le contaba todo. No podía permitirlo. ¿Qué sabías que temías tanto? Ernesto no respondió. Pero Lucía lo miraba como nunca antes, no como a una figura paternal, sino como a un hombre que se había permitido hacer daño sin consecuencias. Un hombre que le había enseñado que el éxito era una guerra, y las personas, daños colaterales. ¿Quién es Álvaro? La copa de coñac se detuvo a mitad del camino. Un leve temblor cruzó la mano del viejo empresario. Nadie, dijo, demasiado rápido. Mentira. Ernesto se levantó con esfuerzo. Era mi hijo. Tu hermano. Lucía sintió que el mundo se doblaba. ¿Qué? ¿Tenía un hermano? Murió antes de que nacieras. Nadie más lo supo. Nació con una condición genética. Estuvo hospitalizado los 3 primeros años. Tu madre quería mantenerlo vivo a toda costa. Yo, no podía. Lucía no podía hablar. Su pecho era una tormenta. Oboa lo sabía. Porque fue ella quien acompañó a tu madre cuando yo me negué a entrar a la UCI. Fue ella quien sostuvo a tu madre cuando él murió. Y fue ella quien, años después, le recordó que yo no era un hombre que mereciera lealtad. Lucía se apoyó contra la pared. Respiraba con dificultad.
Ella no quiso arruinarme, continuó Ernesto. Solo quiso que afrontara lo que hice. Pero yo tenía una campaña internacional, inversiones en juego. Su denuncia era una amenaza. Así que la neutralicé. La destruiste. No más de lo que me habría destruido a mí. Lucía lo miró con ojos llenos de una mezcla que nunca había sentido: asco, tristeza, piedad. Eres un cobarde. Ernesto encogió los hombros. Soy un hombre de negocios. Yo también lo fui, dijo Lucía, y se giró para salir. No volvió a mirarlo. Esa noche, escribió un correo. Lo dirigió al rectorado de la Universidad Complutense. En el asunto, petición formal de restitución académica para la doctora Aurora Reyes. Adjuntó todos los documentos, incluyendo la carta de su madre. Agregó una carta personal. Terminó así. Durante años viví creyendo que el poder servía para avanzar. Hoy sé que también sirve para reparar. Les ruego consideren esta solicitud no como un acto de caridad, sino como un acto de justicia. Al día siguiente, lo publicó en su cuenta personal de LinkedIn. Nunca antes había escrito una sola línea allí. El post se volvió viral. Pero esa ya era otra historia. Una historia que, por primera vez, Lucía no intentaba controlar. Solo contar. 3 semanas después de su publicación en LinkedIn, Lucía Carrera caminaba por primera vez sin escolta hacia el campus de la Universidad Complutense. No vestía su habitual traje negro ni tacones altos. Llevaba vaqueros oscuros, un abrigo de lana azul marino y una bufanda beige, la misma que una vez vio en el cuello de Aurora. En sus manos, no llevaba móvil. Solo una libreta pequeña y un bolígrafo. La universidad había respondido a su petición con rapidez inusual. El rectorado abrió una revisión extraordinaria del caso Reyes. En menos de 15 días, se anuló oficialmente la denuncia por plagio de 2000. Se restablecieron los títulos, y se ofreció a Aurora el cargo de profesora visitante con libertad para dictar seminarios, si así lo deseaba. Pero eso no fue lo más importante. Lo importante fue la respuesta pública. Miles de comentarios de antiguos alumnos, docentes y ciudadanos comunes inundaron las redes apoyando la restitución. Entre ellos, una carta firmada por 36 catedráticos titulada Aurora Reyes nunca dejó de enseñar, solo dejó de tener pizarra. Lucía no respondió a ninguno. No dio entrevistas. No preparó comunicados. En cambio, pidió una sola cosa: asistir al primer seminario de Aurora. Y ahí estaba. El aula magna estaba llena. Alumnos, periodistas, profesores. Un murmullo nervioso flotaba en el ambiente. En la mesa principal, Aurora vestía sobria pero firme, camisa blanca, chaqueta gris, cabello recogido. Su rostro estaba sereno. Cuando uno pierde la voz, dijo al comenzar, solo hay 2 opciones: resignarse al silencio o encontrar una nueva manera de hablar. Yo tardé 24 años. Pero aquí estoy. Lucía le escuchaba desde la última fila. Nadie la reconoció de inmediato. Pero cuando Aurora la miró por un segundo, y asintió con leve gesto, todo se entendió sin palabras. El seminario trataba sobre ética del poder. Aurora no mencionó su historia. No habló de la caída de Lucía ni del rol de Ernesto. Habló de los sistemas que permiten el abuso, de cómo el silencio no siempre es neutral, de la responsabilidad individual. Y cada palabra caía como una piedra en el agua quieta de las conciencias. Al final, hubo un aplauso largo. Limpio. Sin morbo. Aurora saludó, recogió sus papeles y caminó directamente hacia la última fila. ¿Te quedas a tomar un café?, le preguntó a Lucía. Lucía asintió sin decir nada.
Caminaron en silencio hasta una pequeña cafetería frente al campus. Se sentaron junto a la ventana. No era una reunión de reconciliación, ni de perdón. Era un puente, aún en construcción. Gracias por hacer lo que hiciste, dijo Aurora finalmente. No era por ti. Era por mí, respondió Lucía. Y por alguien que nunca conocí. Álvaro. Aurora la miró con ternura. Tu madre lo quiso con todo su ser. ¿Y tú? Aurora sonrió apenas. Yo era su amiga. Su confidente. Pero también era profesora. Y una profesora nunca deja de enseñar. Ni siquiera cuando le quitan el aula. Lucía respiró hondo. Estoy intentando entender cómo se vive sin controlar todo. Se empieza reconociendo que no se puede. Se quedaron en silencio, compartiendo el calor de 2 cafés y un pedazo de historia compartida. Días después, Lucía renunció oficialmente a su cargo en Grupo Convergent. Lo hizo en una carta pública donde no mencionó el escándalo, sino sus motivaciones. Dejo el poder no porque me lo hayan quitado, sino porque finalmente entendí su verdadero propósito. Quiero usarlo de otra forma. Poco después, fundó una pequeña consultora sin fines de lucro, Ética Aplicada, que ofrecía asesoría en responsabilidad corporativa y justicia restaurativa. No como ejecutiva, sino como aprendiz. Aurora aceptó ser parte del consejo asesor. A los 6 meses, en un acto en la Facultad de Filosofía, el decano pidió a Lucía que presentara oficialmente a Aurora como nueva profesora honoraria. En su discurso, Lucía dijo: hay personas que enseñan desde el conocimiento. Otras, desde la experiencia. Pero muy pocas lo hacen desde el daño que les fue causado, transformado en fuerza. Aurora es una de ellas. El aplauso que siguió fue profundo, como una respiración compartida por cientos de personas que comprendieron que la justicia no siempre llega en el tiempo adecuado, pero puede llegar. Y cuando la ceremonia terminó, Aurora se acercó a Lucía, le entregó una pequeña caja y le dijo: esto lo usaba tu madre cuando escribía cartas. Creo que ahora te toca escribir las tuyas. Dentro, una pluma antigua. De tinta azul. Lucía la sostuvo con manos firmes. Esa noche, en su nuevo apartamento modesto cerca del río, Lucía abrió su cuaderno y escribió: mi nombre es Lucía Carrera. Durante muchos años creí que lo correcto era avanzar. Hoy sé que, a veces, lo correcto es detenerse, mirar atrás y construir un camino para otros. No para redimirme, sino para reparar. Y quizás, con el tiempo, merecer volver a caminar. Y si esta historia tocó tu corazón, deja un corazón aquí abajo. Comparte con quien necesite creer que los errores no son cadenas, sino herramientas. Que incluso los más poderosos pueden caer y levantarse siendo mejores. Porque a veces, caer es lo único que nos permite ver el suelo que pisan los demás. Nos vemos en la próxima historia.